Vamos a reflexionar tantito, ya que el tema general es oración. Ahí en Hechos capítulo 4, versículo 23 al versículo 31 es un tema de oración. Pablo y Juan están ante el concilio, son amenazados, les dan suelta, pero cuando llegan con la iglesia, ¿cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, cómo responden ante tal situación? Vamos a leer el versículo 23, versículo 24. ¿Lo tiene? Amén. Ok, dice así. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En primer lugar, ellos dice que alzaron la voz unánimes, ¿sí? Unánimes. Bueno, si nosotros vamos a orar, debe de haber unanimidad. Ese es un principio que no podemos pasar por alto. Es más, allá afuera hasta un dicho tienen, ¿verdad? El pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y porque allá lo practican y en las iglesias muchas veces no es así. A Cristo lo acusan de sacar demonios por el príncipe Belcebú. Y Cristo les dice, si yo saco los demonios por el príncipe de Belcebú, su reino está dividido. No va a poder seguir adelante. Va a perecer, se va a destruir. Y una de las cosas, amados hermanos, que nosotros debemos de entender es que si vamos a estar orando, debemos ser unidos. Todos debemos de estar orando. Es triste que a veces decimos, vigila de oración. A veces estoy aquí, mi esposa, mis hijos. Por allá de las 6:30, cuarto para las 7, empiezan a llegar. Y lo mismo pasa hoy en día. Decimos, escuela dominical, ¿qué horas? 10. ¿Y a qué horas llega? 10:15, 10:30. Hermano, si usted fuera a la escuela primaria o secundaria y llegara usted media hora después, le aseguro que no lo dejan entrar. ¿Por qué, pues, si nos esmeramos en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios? Ojo, tu hijo y tu nieto están aprendiendo a llegar tarde. Pero si yo voy a practicar la unanimidad, entonces yo debo de aprender disciplina. Pero como es una reflexión, pasamos al segundo punto. Dice, y alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, Señor. Número 2. Este pueblo de Dios que está orando reconoce la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, amados hermanos, estamos reconociendo autoridad. Yuhu. Señor, tú eres nuestro Dios soberano. Es más, tenemos un himno en nuestro himnario bautista, el himno número 47. Jesús es mi Dios, mi Rey soberano. Gracias por la corrección. Jesús es mi Rey soberano. Y clamamos y decimos, Señor, tú eres soberano. Pero si tú haces lo que quieres y no obedeces a Dios, Él seguirá siendo el soberano, pero no es el soberano en tu vida. Y yo tengo que reconocer la soberanía de Dios en mi vida. Si voy a ser un pueblo unido, yo tengo que entender entonces que yo debo de estar sometido al rey de ese pueblo.
Así que se trata de obediencia. Dios nos dice qué hacer, pero nunca te va a obligar. Y vamos a pagar las consecuencias cuando seamos desobedientes, rebeldes. Porque allá en Hebreo se nos enseña que cuando Dios toma por hijo a alguien, lo disciplina. Es importante entonces, amado hermano, ir entendiendo que cuando el pueblo de Dios está orando, hay algunas cositas que debo de observar. Número uno, que debemos de ser unánimes. Número dos, que debo de reconocer la soberanía divina. Número tres, versículo 25 al 28 dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Siguiente. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían, ¿qué dice? Antes determinado que sucediera. Entonces, si voy a ser unánime al orar, y en el orar tengo que reconocer la soberanía de Dios, también tengo que reconocer la omnisciencia de Dios. Dios ya conoce el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Dios ya conoce el pasado, el presente, el futuro de esta congregación local. ¿Qué quiere decir? No lo puedo engañar. No lo puedo engañar. Él es omnisciente, Él sabe todo, las intenciones de tu corazón, sabe en qué condiciones estás aquí en este momento, si estás haciendo lo correcto o no. No lo puedes engañar. No lo puedo engañar. Y así como yo les he enseñado en algunas ocasiones y les he dicho, sea lo más honesto que pueda con Dios. Si usted se enoja, dígale, Señor, estoy enojado. Y me enojé por esto y por aquello. Estoy triste, estoy en depresión, por eso y por aquello. Señor, tengo ganas de morirme. Es lo que decía Job en su tristeza y en su angustia. Le dijo, Señor, me quiero morir. Y no se lo dijo solamente una vez, se lo dijo varias veces. Es más, le dijo, quisiera hablar contigo personalmente, en persona. Y hasta que Dios se le aparece y tiene ese privilegio de que pudo hablar directamente con Dios. Pero fue honesto. Tú y yo no podemos engañar al Dios vivo. Y si yo voy a orar, bueno, Dios va a ver cuán honesto es tu corazón. Ayer que andábamos en Coita orando, yo le decía, Señor, yo no quiero tocar cualquier puerta. A mí guíame, guíame a donde tú ya estás trabajando. Yo le decía, quiero oírte, quiero que me digas aquí. Y efectivamente, en los dos hogares donde nos detuvimos con la hermana Vero, la hermana Conchita y el hermano Rica, en esos dos lugares aceptaron a Cristo. Dios es especialista en saber tus intenciones y aunque sean muy secretas, Él las conoce. Y si vamos a orar, Dios va a mirar tu corazón, cuán honesto es. Número, ¿qué número sigue? 4, versículo 29, hermano Iván. Proyéctenos el versículo 29. Dice así,
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese que me ha impactado mucho este versículo porque los apóstoles y la iglesia no está diciendo, quítanos los problemas. Mire cómo dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y a veces nosotros oramos y le decimos, Señor, quítanos su problema. ¿Sí o no? Sí, eh, es normal. No se sienta mal, es normal. Porque sale a florecer nuestra humanidad. ¿Sí? Pero muchas veces ya no quiero, ya no soporto, ya no aguanto. Le estamos diciendo, quita, Señor, esto. Pero cuando vemos a los apóstoles, juntamente con un puñado de hermanos que están orando, le dicen, Señor, mira sus amenazas. O sea, en otras palabras, reconozca la problemática, número 4, reconozca la problemática y entrégueselas al Señor. ¿Cuál es el problema que te aqueja ahorita? ¿Cuál es el problema que tienes que te está molestando? Reconócelo y entrégaselo al Señor. ¿Qué no Él dijo? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Usted no puede descansar, a menos que venga y le entregue al Señor su problemática. Él se va a encargar de que usted descanse, ¿no? Él va a andar como el pichito. Y entonces el Señor te va a hacer descansar. ¿Entendemos? Porque muchas veces queremos asumir nosotros el control. Déjeme decirle, el único que tiene el control de todo es Dios. A veces por personalidad hay hermanos y hermanas aprensivos que todo quieren controlar. El perfeccionista todo lo quiere controlar. El flemático ni fu ni fa, ¿verdad? ¿Y el colérico? Por algo es colérico. ¿Lo haces o no? ¿Se hace o no se hace? Punto. Sin embargo, reaccionamos ante las situaciones y Satanás es especialista en controlar tus emociones porque te estudia, te analiza y sabe cómo hacer que pierdas el piso. Y déjame decirte que te va a atacar por ahí, o nos va a atacar, o nos está atacando. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar la problemática, la cualquiera que sea, y decirle, Señor, tenga, no lo puedo controlar, pero usted sí puede controlar. ¿Acaso los apóstoles, cuando el Señor es despertado y le dijeron, Señor, sálvanos, ¿qué no ves que nos hundimos? Y dice la escritura que él reprendió al viento y al mar. Son dos cosas muy significativas, porque la misma palabra para viento es la misma palabra para espíritu. El término griego neuma significa espíritu y a la vez significa viento. ¿Quién estaba ocasionando entonces esa tormenta? Y el mar en la Biblia significa multitud, significa misterio, pero también significa oscuridad. Y cuando la Biblia dice que el Señor reprendió el viento y el mar, ejerciendo su autoridad, pero poniendo todas las cosas bajo su control, yo debo de entender entonces que por mucho que te esfuerces en querer controlar las cosas,
habrá momentos en que tú no vas a poder. Así que en oración, lo que tengo que hacer es poner las cosas bajo el control de Dios. Siguiente. Versículo 29, la segunda mitad. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. A veces usted no va a poder predicar porque se va a manifestar, amado hermano, su humanidad. Yo tengo que reconocer la necesidad. Es punto número 5, ¿verdad? Yo tengo que reconocer la necesidad de pedir valor y seguridad para predicar, para hacer muchas cosas. A veces en el trabajo le van a decir, haga esto, y usted no lo ha hecho. Y digo, Señor, ¿cómo lo hago? O sea, estamos orando por dentro, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? O ya lo hice, pero está el jefe, lo está viendo. Y empieza usted a temblar. Reconozca que Dios puede ejercer control en nosotros y nos puede dar la seguridad, el valor para hacer lo que se me asigna que yo haga. Y Dios, amado hermano, es especialista en asignar tareas que son desafiantes. Son desafiantes. Imagínense la multitud, más de 5,000 personas. Eran 5,000 hombres, ¿verdad? No menos de unas 15,000, 20,000 personas, contando mujeres, niños. Y luego que en aquel entonces tenían un montón de muchachitos. ¿Sí? Así que el que tenía menos eran unos 6. Vaya que la familia abundaba. No había televisión, pues. Así que imagínese cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, denle de comer ustedes. ¿Desafiante o imposible? Humanamente podríamos decir imposible. Y luego nada más hay, ¿cuántos panes? 5. ¿Y cuántos peces? El de 5. 5 panes y 2 peces, el de 5,000. ¿Ok? Imagínense, desafiante. Acá hay un secreto que hoy no se los enseñaré en otra ocasión. ¿Sí? Pero Dios ora y empiezan a repartir los panes, los peces. ¿Cuántas canastas fueron recogidas de los sobrantes? ¿Cuántas? ¿Sabía usted que el número 12 significa pueblo de Dios? Ahí hay algo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reconocer mi problemática, que muchas veces no la puedo controlar y que sí la quiero controlar y que sí le quiero dar solución. Y lo que yo tengo que hacer es traérselas a las manos del Señor para que Él le dé solución. ¿Vamos bien? Entonces, si yo tengo un problema de falta de denuedo, o sea, hay un problema de que no me hace sentirme seguro el hecho de predicar el Evangelio, porque ellos estaban teniendo problemas de persecución, traen esa problemática ante Dios y le dicen, dame denuedo, dame seguridad, dame valor. Y tú debes de estar pidiendo esto para poder evangelizar. Oramos a Dios, pero cuán necesario es
que estemos pidiendo, amado hermano, esa valentía para predicar. ¿Tú crees que los apóstoles no tuvieron temor? Eran humanos como tú y como yo. Y si aquí está registrado que ellos eran los que estaban orando y ellos eran los que estaban pidiendo el denuedo, es porque tenían miedo. Los garrotazos no son nada agradables. Las pedradas no son nada agradables. Las arrastradas no eran nada agradables. Cuenta la historia que las mujeres en aquel entonces tenían una cabellera larga y Pablo, cuando persiguió a la iglesia, agarraba la cabellera de la mujer y lo amarraba a la cola del caballo y azotaban al caballo. Las mujeres terminaban todas destrozadas y muertas. ¿Crees que no había temor? Claro que lo había. Pero Dios nos dio algo maravilloso llamado oración. Dios nos dio algo extraordinario que es respuesta a la oración y que cambia todas las cosas. Por eso si vamos a orar, amado hermano, pongamos atención, ¿qué podemos pedir que puede cambiar rotundamente nuestra vida? Siguiente, versículo 30, hermano Iván. Versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Tengo que reconocer, es punto número 6, tengo que reconocer la necesidad del respaldo divino. Tú y yo no podemos solos. Es más, encontramos en Juan que dijo, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos el respaldo de Dios. Necesitas el respaldo de Dios. Y a veces lo enfocamos en la iglesia y para asuntos de la iglesia. No, déjame decirte que es en todo. Necesitas el respaldo de Dios en la vida cotidiana. ¿Cómo era la receta de mi mamá? Y te estás, pero si te pones a orar, Dios te va a dar la receta de tu mamá. ¿Cómo le hago aquí? No sé, ponte a orar y tendrás el respaldo de Dios y te va a dar la solución. Yo tengo que reconocer la gran necesidad que tenemos de que Dios nos respalde y Él está presto para respaldarnos. Josué iba persiguiendo al enemigo, corriendo ahí en su cabalgadura, y él sentía que ya iba a bajar el sol para hacerse noche y le dijo, sol, detente. Y luna, detente. Y se detuvo. Dios le dijo, te los voy a entregar en tus manos, pero este hombre estaba diciendo, no quiero pelear de noche, quiero pelear de día. Y alargó el día. ¿Qué hizo Dios? No lo sé. No sé qué hizo Dios. Se nos ha enseñado que la Tierra gira sobre su eje, se nos ha enseñado que giramos alrededor del Sol. ¿A quién paró? No lo sé. Si tuvo que parar la galaxia entera, no lo sé, porque también la galaxia gira. ¿Qué tuvo que hacer Dios? No lo sé. Una cosa sí se respaldó a Josué. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando oramos, Dios nos respalda. Y ahí está Elías. ¿Cuántos profetas eran? A ver, ¿cuántos profetas eran? ¿Lee o no lee su Biblia? Retó a 850, pero llegaron 450 profetas de Baal. Y ahí estaban ellos haciendo sus ritos. Pero le aconsejo que en casa lea la oración de Elías y usted no se va a llevar ni un minuto. Y empezó a orar Elías y cayó fuego.
Déjeme decirle que no es la única oración que Dios contesta para que caiga fuego. Tenemos otras en la escritura donde Dios manda fuego. Pero esa es espectacular. ¿Por qué? Porque está en la cima de una montaña. ¿Sí? Hay mucha gente. El pueblo judío tiene un corazón dividido entre Dios Yahweh y el Dios Baal. Y ese día aprendieron, cuando Dios contestó la oración, más o menos como de 40 segundos, manda fuego el Señor, respaldando a un hombre, al profeta Elías. ¿Entiende? Cuando oras, Dios actúa, porque Él está dispuesto a respaldarnos. Amén. Por último, por último, versículo 31, por favor. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos reconocer la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Es una necesidad que tenemos. Y siempre te voy a poner el mismo ejemplo. Podemos tener, bueno, ahí veo un Jetta negro. El Jetta puede estar repleto de gente tipo sardina y yo considero que unos 14 todos apretados sí entramos. Pero déjame decirte que de todos ellos, uno solamente tendrá el control del carro. ¿Quién será? El chofer. Será el chofer. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, hablamos de que sea el Espíritu Santo quien esté controlando tu vida, que Él sea el chofer de tu vida. Siempre he admirado a este varón, a Felipe, porque cuando tú haces matemáticas, te darás cuenta que de Cesarea, a donde Dios lo envió, hay más de 100 kilómetros, aproximadamente unos 130 kilómetros. Y Dios le dijo, vete por el camino que va al sur hacia Egipto. No dijo, ay, Señor, hace mucho sol. Tampoco dijo, ay, papá, no tengo para el colectivo. ¿Sí? Es desierto, Señor, ni siquiera hay agua. Como muchos de nosotros ponemos por excusa situaciones que creemos que son correctas delante de Dios, pero ninguna excusa es válida delante de Dios. Y caminó más de 100 kilómetros para obedecer al Señor. Ay, ¿por qué me tocó irme parado en el autobús? Replicamos. Cuando somos llenos del Espíritu, nuestro corazón va a estar dispuesto a obedecer. Sin excusa, sin excusa, ni pretextos. Es una necesidad que tenemos. Es una gran necesidad. Señor, es que estoy enfermo. Pablo andaba de arriba para abajo predicando el Evangelio, pero la Biblia denota que tenía una enfermedad en los ojos. Investíguelo. Póngale ahí en Google, enfermedad de los ojos en los cuales el globo ocular sobresale. Y va a ver qué enfermedad tenía Pablo. Bueno, tenemos una médico. ¿Sí sabes cómo se llama esa enfermedad o no la recuerdas ahorita? No la recuerdas, sí lo sabe. ¿Sí? Pero déjeme decirle que no era grato porque yo conocí a una persona con esa enfermedad y él dice que es muy doloroso. Sentir que la bola del ojo se te está chispando te produce mucho dolor, mucha resequedad. Pablo estaba con una enfermedad así. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, toma mucho jugo de uva por tus frecuentes enfermedades gastrointestinales. Pero ahí andaban predicando la palabra. La enfermedad no los detuvo. ¿Qué te detiene a ti?
¿Cuál es el pretexto que usas? Orar, amado hermano, inclusive para algunos orar es aburrido, pero no es aburrido si está con el novio o con la novia. No es aburrido si está viendo su programa favorito. No es aburrido si está en las cosas que a él le interesa. Pero déjame decirte que orar no es otra cosa más que hablar con Dios. Y si le dejas un momento que Él te hable a ti, lo va a hacer. Y ahí Dios no necesita muchas palabras. Unas cuantitas nos va a decir y con eso tenemos. Pero es lo más extraordinario. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia tenemos de que Dios hablaba con Adán, pecó, pero siguió hablando Dios? El pecado no detuvo a Dios para hablar con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y no se habla del lugar geográfico, está hablando de su condición espiritual. ¿En qué condición estás ahora, Adán? Y se destapa un diálogo. Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Hay un diálogo. Lo que pasa es que comiste de la fruta que te dije que no comieras. Y hay un diálogo. Y Dios está hablando con Adán. Y Adán le está respondiendo a Dios. Orar es hablar con Dios. Y en la oración, seamos unánimes. En la oración, reconozcamos la soberanía divina. En la oración, reconozcamos la omnisciencia divina. No puedes engañar a Dios. Tú y yo nos engañaremos, pero a Él jamás lo vas a engañar. Tengo que reconocer que todo problema, muchos de ellos, y posiblemente en la gran mayoría, no tenemos el control. Cede el control a Dios. Cede el control a Dios. Tenemos la necesidad de valor, de seguridad. Tenemos la necesidad de su respaldo y tenemos la necesidad de que Él nos controle a nosotros. A veces tú quieres controlar a tu pareja, tú quieres controlar a tus hijos, cuando ni tú mismo te controlas a ti misma, a ti mismo. Necesitamos la gran necesidad, perdón, tú y yo tenemos una necesidad grande, enorme, que no la puedo resolver. Necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos tiene que controlar. Cuando te enojas, ¿cómo actúas? Si nos pusieran efectos como el de las caricaturas, imagínate, mira, se enojó, se puso rojo. Mira, le están saliendo mitos por la nariz y por las orejas y está ardiendo, como el que sale en la caricatura intensamente. Eso habla de la gran necesidad que tenemos de Dios. Todo lo que estamos viendo las 7 necesidades, lo único que estamos diciendo es, necesito de Dios, necesito de Dios. Y esas cosas las obtendremos cuando clamemos a nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre, porque nos permites reflexionar. Sé con cada uno de nosotros, algunos no han desarrollado la disciplina de estar orando constantemente, pero cuando lo hagan, Señor, ayúdales, escúchalos y permite, Dios, que puedan ver tus respuestas. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.